Ya tenemos en el canal por fin los Meta Quest 3, los lentes de realidad virtual que han superado por mucho a sus hermanos sucesores como el Quest 2 con su realidad mixta o realidad aumentada gracias a sus cámaras externas. Así que vamos a hacer un unboxing y un extenso review para ver si realmente estos lentes valen la pena por su precio. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre les recordamos que si tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa, en este caso de lentes de realidad virtual, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Además que en TikTok colocaremos los resúmenes de todos nuestros reviews, link en la descripción. Ahora, ustedes dirán, Kelvin, ¿cuáles son las diferencias del Quest 2 al Quest 3? Pues bien, primero que todo su caja, porque en el Quest 2, como lo pueden ver aquí en la foto, la caja era el doble de grande, este año es mucho más pequeña. Segundo, las cajas las están colocando un poco más ecológicas, así que muy bien por el medio ambiente. Y tercero, los lentes, solamente en la impresión de la foto se puede notar que en esta versión 3 de este año tiene 3 rayitas acá o 3 ranuras, las cuales tienen cámaras y pueden generar una realidad aumentada o realidad mixta, a diferencia de los lentes del año pasado. Así que la diferencia es un paso gigante en la tecnología de realidad virtual. Por eso queremos aclarar en este video que este video es exclusivamente para el unboxing y las primeras impresiones, ya que vamos a hacer un video mucho más extenso con ficha técnica en un review mucho más profundo, probando diferentes juegos. Si ustedes quieren que probemos algún juego en específico con estos lentes, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios para poderlo instalar, probar y mostrarlo en el siguiente video en los próximos días. Mientras tanto, comencemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a detallar la parte externa de la caja, y es que en los Quest 3 simplemente podemos notar en la parte principal o frontal la imagen imponente de los lentes, los cuales tienen 3 ranuras, como dije anteriormente, en los cuales están las cámaras para la realidad aumentada o realidad mixta y sus 2 controles, que al parecer vienen un poco más pequeños que la versión anterior. Ahora, por la parte de atrás simplemente no encontramos nada, simplemente unas especificaciones técnicas, pero no encontramos como en las versiones anteriores, la 2 y la 1, en la cual venía mucha más publicidad de diferentes juegos. ¿Por qué? En mi concepto personal es porque yo creo que ya la gente que llega a los Quest 3 realmente llega a lo que viene, ya saben a qué van a comprar o qué van a adquirir, entonces pues por eso ya no tienen tanto tipo de publicidad. Ahora bien, estos empaques son abre fácil, así que simplemente vamos a jalar por un lado, tanto derecho como izquierdo, vamos a jalar para aquí y para acá y vamos a sacar el empaque de un lado, así que dejamos aquí y vamos a abrir la caja. Así que vamos a encontrar simplemente una caja muy fácil, muy sencilla, con sus 2 controles que realmente, wow, se ven bastante pequeños. La verdad sí se ve mucho más pequeño que los controles del año anterior, así que mucho más compacto, y sobre todo que no vienen con su típico aro de la parte de acá, la cual a mi concepto personal me encanta porque realmente me estorbaba un poco. Entonces ese tipo de sensor está mucho mejor, más fácil, más minimalista, más sencillo, y realmente es mucho más compacto, se siente en la mano mucho más compacto. La verdad siento y noto que son un poco más livianos. Ya vamos a mirar la ficha técnica más adelante a ver si realmente están más livianos que los otros. Y por el otro lado pues están lógicamente los lentes, que es la cereza del pastel, los lentes como tal, que wow, realmente noto que están un poco más livianos que los del año pasado. De pronto me equivoco, volvemos a repetir y vamos a mirar la ficha técnica, pero noto que son un poco más livianos y el diseño está un poco más delgado. El conector USB-C viene también con los sensores en la parte tanto de un lado como del otro, y viene con las cámaras del frente también con sus sensores y unos pequeños botones, y sobre todo una pequeña ranura la cual tú puedes como sincronizar mejor los lentes en la parte interna. Así que muy bien por ese lado. Vamos a sacar la caja para detallarlo mucho mejor. Entonces vamos a sacarlo de aquí de la mesa y vamos a empezar a ver la parte más detallada tanto de los lentes como de los controles. Y bien, ahora sí, teniendo los lentes aquí en la mesa, podemos empezar a detallar por lo menos la parte física externa. Nuestras primeras impresiones son lógicamente en la parte del frente, y es que estamos hablando de que tiene 3 ranuras, las cuales tienen 2 cámaras y 2 sensores en cada extremo, los cuales es lo que nos va a dar la realidad mixta aumentada en estos lentes a full color. Ahora, por la parte de aquí abajo podemos encontrar un pequeño botón, el cual es para subir o bajar volumen, y una conexión para carga en base y no por cable, que se compra por separado. Y también tenemos nuestra pequeña rosca para poder graduar los lentes internamente, cosa que ya vamos a ver ahorita un poco más adelante. Ahora, también en la parte de abajo, tanto izquierda como por derecha, tenemos sensores de proximidad para que ustedes puedan manejar muchísimo mejor el rango de juego. Al lado izquierdo tenemos una conexión USB-C y por el lado derecho tenemos una conexión plug 3.5 milímetros para audífonos externos.
2. Ahora, por la parte interna podemos encontrar el mismo tipo de almohadilla de los Quest 2 y también podemos encontrar el mismo sensor de proximidad en la parte del frente para que se active o se desactive. Cosa diferente son la parte externa en la parte izquierda y derecha, la cual puedes graduar un poco mejor los lentes por si acaso para que te quede un poco más cerca o más lejos según tu vista. Así que si tienes lentes y demás, ya no tienes que comprar adaptadores para pues poder colocarte con lentes y eso, entonces ya te puedes adaptar directamente con ellos. Así que muy bien por esa parte. Ahora, la parte de la correa sí la cambiaron un poco al año pasado y la colocaron con estas pequeñas tirantas atrás, las cuales pues realmente no sé qué tan cómodos sean, porque en la versión anterior nosotros nos tocó comprar el adaptador rígido porque esto nos daba mucho dolor de cabeza. Así que pues vamos a probarlos en nuestro review completo a ver qué tal les puedo decir. Ahora, por la parte de los controles sí se ven muchísimo más pequeños, la verdad, mucho más pequeños, mucho más adaptables. Incluso mi mano es mediana, no es muy grande ni muy pequeña, y el control se adapta perfectamente a mi mano, entonces realmente es mucho más liviano, mucho mejor. Aparte, incluso quitaron ese pequeño aro que en mi concepto personal a mí me molestaba bastante, entonces lo quitaron. Es mucho más asequible los botones, no tienes que estirar tanto el dedo como en la versión anterior y son mucho más amigables los botones. Ahora, por la parte de la batería también, este pequeño clic en la parte de acá, podemos darle clic y podemos sacar la batería mucho más fácil a diferencia del modelo anterior, así que por ese lado va muy bien. Incluso yo creería que sería bueno comprar como un accesorio de amarre de tela para que se mantenga, pues no, o sea, puedes soltar el control y no se te vaya a caer. Pero en sí, en general, la parte física, en las primeras impresiones son muy buenas, se ven algunos muy buenos cambios. Ahora, por la parte de hardware, hablemos de la parte de hardware según Meta, qué características tiene diferentes a la versión anterior. Primero que todo, estamos hablando del peso, y es que estos lentes son mucho más livianos porque estamos hablando de 515 gramos, entonces si estás mucho más liviano no nos va a dar mucho dolor de cuello ni nos va a pesar tanto y vamos como que durar un poco más con ellos. Entonces pues poniendo la prueba sabremos más adelante en el siguiente video. Ahora, por la parte de potencia, es un procesador mucho mejor porque estamos hablando de un Snapdragon XR2 de segunda generación, un procesador mucho mejor, el cual da un doble de capacidad tanto en su GPU, entonces está muy bien por ese lado para que pueda soportar mucho mejores juegos con muchísima más calidad de rendimiento visual, entonces estamos muy bien por esa parte. Ahora, por la parte de almacenamiento, estamos hablando de que tenemos el mismo tipo de almacenamiento de la versión anterior, estamos hablando de 128 GB y 512 GB, así que pues estamos en el mismo almacenamiento, no ha cambiado nada. Ahora, por la parte de la realidad mixta, estamos hablando de dos cámaras RGB de 18 ppd. Esas cámaras hacen que la realidad mixta sea a full color y aparte sea mucho más viva, mucho más real, con una mejor resolución. Ahora, esto estamos hablando de que con estos dos tipos de cámaras nuevas son 10 veces más rápidas que las Quest 2, entonces realmente tendría que en teoría verse muchísimo mejor y con muchísima más calidad. Incluso si hablamos de resolución, estamos hablando de que las pantallas, y estoy hablando pantallas porque cada ojo es una pantalla por separado, son de resolución de 2064 por 2208, o sea, estamos hablando de un 30% más que las Quest 2, entonces en teoría puede ser mucho mejor. La tasa de refresco sí sigue siendo la misma, 72 Hz, 80 y 90, incluso 120, pero en modo experimental, cosa que ustedes pueden activar en la configuración de los lentes. Ahora, en el campo de visión, estamos hablando de un campo de visión de 110 grados y 96 en vertical. Es un grado bastante amplio para poder tener una mejor inmersión en los juegos, entonces por ese lado sí está mucho mejor. Además de que también, como les dije al principio, tenemos esta pequeña rosca para ajustar los lentes internamente, y ese es un rango IPD, el cual es adaptable entre 53 a 75 milímetros. Entonces, si combinas todo esto, te va a hacer una inversión mucho mayor a los juegos y mucho mayor a toda la visualización mixta. Entonces, por ese lado, en teoría se ve muy bien. Vuelvo y repito, lo probaremos en otros test completos en el review más amplio, pero por ahora pues promete mucho. Ahora, vámonos a pasarnos a la parte de audio, y es que en la parte de audio sí no le veo muchas diferencias de la versión anterior. Estamos hablando de que es un audio espacial 3D y simplemente el único cambio es que los graves aumentan un 40% más, entonces es un poco mejor, y la conectividad pues sigue siendo un plugin 3.5 milímetros en la parte derecha, cosa que vi en la parte técnica, que como tenemos conexión Bluetooth podemos estar conectando audífonos totalmente inalámbricos. En el caso de nosotros vamos a probarlos con los AirPods Pro 2 de segunda
generación de Apple para ver qué tal es la cancelación de sonido y la inmersión espacial, a ver si realmente nos sumerge mucho más en los juegos. Eso lo probaremos en el siguiente video, así que estén muy pendientes. Por la parte de batería, estamos hablando de una batería que la durabilidad es prácticamente la misma a la versión anterior. ¿Por qué? Porque aunque tenemos más batería, más capacidad, el rendimiento es mayor, entonces la durabilidad va a ser casi lo mismo. Estamos hablando de 2 horas 20 a 2 horas 40. Ahora, en un rendimiento bajo, estamos hablando de unos 72 Hz, estamos hablando de resoluciones bajas y demás, y movimientos más sencillos en zonas más pequeñas, sí podemos llegar hasta casi las 3 horas, pero eso es en teoría. Ahora, por último, estamos hablando del tiempo de carga, porque si dura 2 horas 30, más o menos en promedio, ¿cuánto nos va a durar en carga? Pues lamentablemente les digo que aunque tenemos una conexión USB-C por carga y un conector, un adaptador interno a la caja de 18 watts, la durabilidad para cargar estos lentes de 0 a 100 es de 2 horas y media. Ahora, si ustedes tienen en su casa de pronto un adaptador de carga rápida de 20 o 60 watts, de pronto pueden reducir ese tiempo, pero con lo que viene en caja es de 2 horas y media. Ahora, por último, les puedo hablar de la conexión Wi-Fi. La conexión Wi-Fi nos dicen que tiene Wi-Fi 6E, entonces es una conexión que ustedes pueden conectar los lentes con su computador y hacer juegos inalámbricos desde su computadora o rendimiento mucho mejor, que eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente review, y es que lo pueden hacer mucho mejor, pero siempre y cuando ustedes el modem de su casa tengan ese tipo de tecnología, si su modem soporta Wi-Fi 6E. Así hemos llegado a todo lo que son las primeras impresiones. Lo que es la parte física, la parte de hardware se ve muy bien, muy prometedora. Lo estuvimos probando, colocándonos un poco mientras estamos haciendo las primeras configuraciones y realmente se ve bastante bien, bastante adaptable. Hasta ahora no nos ha molestado tanto en nuestra cabeza. Sí es un poco tedioso estar como adaptando la correa y demás, pero más adelante en un review completo vamos a probar todo eso. Así que vamos a empezar a instalar juegos para poder hacer pruebas durante la semana, y por eso, si ustedes quieren ver los resultados y realmente los rendimientos de estos lentes y quieren que de pronto lo testemos con algún juego en específico, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. Escríbanos el juego que ustedes quieren que les instalemos a los lentes para hacer las pruebas que corresponden. Así que así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden regalarnos un like, y si no se han suscrito, que están esperando, suscríbanse para ver el review completo de estos lentes de motorito rojo de aquí abajo. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.